Tiempo de Vino. Muy buenas tardes, estamos en Tiempo de Vino como todos los miércoles de 16 a 17. Hola Sandra. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Estábamos charlando, pero el Pochita nos empieza a hacer todo tipo de sonidos, ¿no? Para que despertemos. Para que nos concentremos. Estamos concentradas, estamos empezando el programa 727 de Tiempo de Vino. Y estamos, Claudia, en Semana de Mayo. En Semana Patria. En Semana Patria. Exacto. Mira. Sí, estamos en Semana Patria. Hoy demoré bastante en buscar la escarapela que no encontré. Así que regreso a casa y sigo buscando porque está bueno, ¿no? Llevar la escarapela, ¿no? Yo me acuerdo que siempre para esta época en el colegio, viste, empezaban. Sí. Y el 18, ¿qué pasó el 18 de mayo? ¿Qué pasó el 19 de mayo? Y era una serie de cosas que no entendíamos ni ahí. No. Así que hoy hemos llamado a alguien que creo que nos va a clarificar. Exacto, ¿no? Alguien que conoce. Alguien que conoce, porque sí. Porque estaba todo contado como una sucesión de hechos que vos decías, ¿y esto qué tendrá que ver con aquello? Claro, y bueno, no había como un hilo, ¿no? No, y en realidad se estaba definiendo el modelo de país. Exacto. Nada menos. Sí, y yo creo que un día como hoy, 20 de mayo, fue como crucial. Así que bueno, yo les diría a todos que se queden en esta semana de mayo porque vamos a tener un montón de cosas para hablar. No sé si Juancho ya está en línea. Hola, ¿cómo están? Ahí está, ahí Juancho. ¿Me escucha o no sé? Está sin sonido. Se escucha poco. A ver. Abajito, capaz que no tiene mucho retorno. Sí, o tal vez ponerte vos más cerca del micrófono. Que te acerques más al micrófono. ¿Cuál micrófono? ¿Qué dice? De la computadora, ¿cuál micrófono? O sea, pégate a la computadora, Juancho. Hacenos un primerísimo plano de tu cara. Claro, hay que recordar que estamos en una universidad en crisis, ¿no? Y los docentes estamos más en crisis que la universidad. Entonces, sí, así. Tenemos muchos recursos disponibles. Claro. Bueno, pero Juancho, contanos cómo estás viviendo esta semana de mayo. Yo creo que seguramente tenés algún vinito ya alistado para el locro del 25. No, vos sabés que de hecho creo que este es el primer día con ustedes donde me meto a la semana de mayo. Porque es como que pasó. Vieron que cuando comienzan los primeros fríos comienzan también a desarrollarse todo el sistema de virus que estaban latentes y niños, y están todas en las escuelas. Todos los virus están en las escuelas. Empiezan a enfermarse uno detrás de otro, así que en esta semana estuve más entretenido yendo de aquí para allá con los chicos con todas las virosis habidas y por haber también. Exacto. Todavía no le podemos recomendar el vinito caliente con canela, que es fantástico, ¿no? Pues son muy pequeños. Son pequeños, así que no le vamos a recomendar eso. Pero a mí me viene muy bien. Lo tomo lo puedes tomar hoy. Bueno, Juancho, seguramente nos vas a hablar de algún vinito especial, ¿no? Porque estamos en Semana de Mayo, está bueno a veces meterse en esas semanas históricas, imaginarnos en aquella época, ¿no? Donde habían vinos diferentes y había uno que era protagonista. No sé si llegó a ser el más consumido en la Argentina en alguna época. Claro, bueno, el Carlón era el vino de las fondas, de las tabernas, las pulperías. Era un vino que tenía presencia y tuvo presencia histórica hasta entrado el siglo XX, ¿no? Sí. Un vino que no era de los mejores, obviamente, y menos en la época de la colonia, pero bueno, era un vino que venían justamente de los centros de producción en España y llegaban acá después de largas travesías. Eran vinos complejos, ¿no? Deben haber sido difíciles de no eran de buena calidad, cuentan un poco las crónicas, que no eran vinos así muy especiales, pero bueno, servía como aglutinante social, ¿no? El vino siempre estaba en esas mesas de tertulias,
Y seguramente debe haber aglutinado en la época de esta semana de mayo, ¿no? Yo me imagino cómo debe haber estado la gente revolucionada, ¿no? Como dice la palabra revolución. Me imagino que el vino Carlón era un vino que corría en todas las mesas mientras se discutían estas cuestiones, ¿no? Seguro. Seguimos dependiendo de España o vale la pena separarnos. Sí, sí. Complot, ¿no? Había lugares donde se complotaba de manera contra el poder reinante, ¿no? Sí. Bueno, Juancho, entonces nos vas a contar de esto. Recién escuchábamos una poesía que también nombra el vinito Carlón, un tango, ¿no? sí, un tango. Violeta. Sí, no sé si sí. le escucharon al tango ese. Muy, yo no lo recuerdo, no lo recuerdo. Lo podemos tampoco. buscar para pasarlo. La Violeta se llama, ¿no? Sí, la Violeta. La Violeta. Así que bueno, ya bueno, Juancho, no tenemos esta recomendación, pero nosotros sí te vamos a dar recomendaciones, recetas, o sea, todo, así que yo digo que te quedes. Bueno, hablando de recomendaciones, hay unos vinitos que salen en un terruño muy particular. Contanos. Está pasando el dique de Cabra Corral, hay un vallecito ahí, con una muy, muy gran inversión. Y probé un Petit Verdot de esta bodega, muy interesante como para tenerlo en cuenta. Un terruño que es totalmente nuevo, ¿no? Vamos a ir a visitarlo. Es un terruño que está bastante lejos de los valles calchaquíes, pero que está empezando a dar excelentes productos, excelentes vinos. Sí. Y no son caros, ¿no? O sea, el otro tema es un vino de un precio accesible. Probé un Petit Verdot, pero tienen Malbec, tienen Cabernet. Buenísimo, pero decinos cómo lo pueden conseguir, porque bueno, todos están... En la vinería. En cualquier vinería, ¿y cómo se llama? Me agarraste desprevenido. Bueno, búscalo y pásamelo para decir. Tengo la etiqueta. La tenés la etiqueta, porque Juancho es de guardar etiqueta. Y les cuento. Bueno, así recomendamos porque la gente está buscando un vino que sea económico para el locrito, que ya es caro, ¿no? No es una comida muy económica hoy por hoy. El día de hoy no. No, dejó de ser económica, pero... Hay mucho, ¿no? Les comenté que estoy indagando en la gama de los 5.000 a 10.000 pesos. Sí, y nos contaste que hay exponentes interesantes. Hay realmente muchas etiquetas, hay vinos salteños, hay vinos mendocinos, hay vinos sanjuaninos, hay realmente una gran variedad. Y estas posibilidades de precios accesibles hace también que de repente se haya repuntado en este primer eso te iba a decir, por ahí es una estrategia de la bodega para aumentar el consumo, para retomar clientes o retomar adeptos, porque si no, encima con los precios altos y todo, bueno, se venía en picada el consumo de vino. Sí, bueno, resultó porque en este primer trimestre, según los datos estadísticos que maneja el Instituto de Vitivinicultura, se ha observado un repunte del consumo. Bien. ¿no? Está bien, me parece una buena estrategia. Bueno, un aplauso por ello. Bueno, Juancho, quédate. Te recomiendo que te quedes. Te recomiendo que te quedes. Excelente programa y bueno, empiezo a partir de este momento a vivir la semana de mayo junto a ustedes. Bien, con escarapela en el pecho. Yo no la encontré hoy, pero ahora voy y la busco. La tengo adentro en el corazón. Bueno. Es verdad, eso es lo mejor. Bueno, Juancho, estamos viéndonos y quédate. La escucho. Dale. Tiempo de Vinoticias. Un Malbec mendocino fue elegido el mejor tinto del país y otros 15 vinos argentinos ganaron medallas de oro en Londres. Otra vez el Malbec, pero no solo el Malbec. Hubieron otros. Hubo otros. Si bien la cepa insignia quedó en lo más alto entre los vinos argentinos en la edición 2026 del concurso internacional Wine Challenge, el desempeño de ejemplares elaborados en otros varietales fue parejo, reafirmando la calidad y la diversidad de la viticultura local.
con 97 puntos, es 97 de 100, ¿verdad? Sí, de 100. O sea, altísimo. Altísimo. Un trofeo que lo acreditó como el mejor en la categoría tinto argentino y una medalla dorada, el Huentala Calizo Álvar Block 06 Malbec 2023, quedó apenitas por encima del resto y mantuvo en alto el prestigio de los vinos de parcela de la bodega mendocina Huentala Wines, que de la mano del enólogo José Pepe Morales viene cosechando reconocimientos desde hace varios años. El vino, que también obtuvo los trofeos al mejor Malbec de su provincia y de Argentina, se elabora con uvas de un bloque específico de los viñedos de la bodega en Alto Gualtallari, en Tupungato, donde los suelos calcáreos pueden tomar distintas tonalidades. Álvar alude al sector donde la piedra caliza se ve casi blanca. Sí, sí. La competencia internacional Wine Challenge se desarrolló en la ciudad de Londres, donde se congregaron prestigiosos Master of Wine, sommeliers y representantes de la industria que integran un jurado internacional encargado de catar a ciegas las muestras participantes de 46 países. Con 183 vinos premiados, la presencia nacional se hizo notar especialmente por los 15 que se llevaron medallas doradas y obtuvieron calificaciones por encima de los 95 puntos, y otros 58 que recibieron medallas de plata. No obstante, Argentina quedó octava en el ranking, detrás de Francia, España, Portugal, Italia, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, pero por encima del Reino Unido, Chile, Japón, Croacia, Austria, Georgia y Estados Unidos. Los vinos con medalla de oro, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, en alza y precios de 10.000 a 300.000. 300.000. Bueno, no sé si ese lo tomaríamos para este fin de semana. Bueno, no para el locro. Para el locrito no. Me parece que capaz no. que tenemos que buscar qué comida y recién vamos a por él. A por él. Pero para compartir, no sé, con alguien más. Sí, claro. Hacemos vaquita entre 30. 10.000 pesos cada uno. 10.000 pesos cada uno. Bueno, aunque el Malbec, particularmente el mendocino, sigue dominando la escena, en la lista de este año emergen 2 Cabernet Sauvignon y 2 Cabernet Franc de distintas gamas y estilos, de las bodegas Catena Zapata, Alubia y Trivento, así como un torrontés salteño, el de Colomé. Bueno, Colomé siempre tiene buenos exponentes. Excelente. Te digo que uno no le va a errar al elegir un vino de la bodega Colomé, ¿no? Muy bien logrados. Otro aspecto significativo y alentador para el gran público es la cantidad de llamadas etiquetas Best Value entre las mejor puntuadas, es decir, precios amigables para el bolsillo. Mira, incluso lo que estábamos hablando. Exactamente. Sí. Es que hay como una tendencia, ¿no? Porque, digamos, acá también la caída del consumo tiene que ver con la crisis económica y demás. Sí. Pero a nivel mundial hay una competencia muy fuerte con otro tipo de bebidas. Con otras bebidas. Entonces, el vino tiene que y también reformular, ¿no? Con esto de lo saludable, ¿no? Entonces ya empezaron a decir, bueno, ahora por eso empiezan a aparecer los vinos sin alcohol. Y todo esto, ¿no? Sí. De lo saludable, que si bien está bien, pero provocó cierta caída también, ¿no? También. Menos empezó en Europa y creo que también acá, ¿no? Bueno, estos vinos amigables al bolsillo, hay varios nombres que se pueden encontrar incluso en las góndolas de los supermercados. A partir de los 10.000 y hasta menos, en algunas promociones, es el caso de las bodegas Trivento, que era una de las premiadas. Sí. Trapiche y Andeluna. También el infalible y popular Gran Sombrero Malbec. No lo probé a Bueno, parece ser que hay que ir a buscarlo. Gran Sombrero Malbec. Le vamos a decir a Juancho que está incursionando en estos vinos de buen precio. Bueno, hablando de precios, hablamos aquel premiado con 97 puntos. 97 puntos. El mencionado Huentala Calizo Álvar, Block 06, Malbec 2023. Aún no salió a la venta, pero su añada anterior se acerca a los 300.000 pesos. 300.000, o sea que ahora puede que suba un poquito más. Puede que sea un poco, porque además con el tiene premio. Claro, tiene como un plus.
300.000. No es para el locro. No es para el locro, pero sí para hacer colecta hasta fin de año para poder brindar con este vinito. Bueno, buenísimo. O sea que hay vinos que podemos encontrar en góndola por buenos precios. Por buenos precios y con muy buena calificación a nivel internacional. Lo vamos a buscar. En las noches húmedas y ventosas del Buenos Aires colonial, mucho antes de que existiera la Argentina, el vino ya circulaba como una suerte de sangre social del Río de la Plata. No era todavía el vino refinado de las grandes bodegas mendocinas, ni el símbolo sofisticado de la mesa burguesa. Era otra cosa, un vino áspero, viajero, popular, muchas veces adulterado, casi siempre cansado de atravesar mares y carretas. Y entre todos esos vinos hubo uno que quedó grabado en la memoria popular y política de la época: el Carlón. Porque cuando hablamos de la Revolución de Mayo, solemos imaginar próceres solemnes, cabildos iluminados y discursos patrióticos, pero la historia real rara vez ocurre en salones impecables. Las revoluciones suelen comenzar entre humo, barro, discusiones agitadas y vasos de vino servidos en pulperías, fondas y tabernas. Y allí estaba el Carlón, el famoso vino Carlón. Era un vino catalán, originario de la región de Tarragona, en España. Llegaba en toneles a América luego de travesías larguísimas. Era un vino fuerte, oxidado, ordinario para los estándares europeos, pero relativamente accesible para el puerto rioplatense. Tan popular se volvió que el término Carlón terminó usándose casi como sinónimo de vino barato. Pero atención, barato no significa irrelevante, al contrario, el Carlón era el vino del pueblo urbano, de los marineros, de los comerciantes menores, de los empleados coloniales, de los sectores medios emergentes del puerto. Y Buenos Aires, en 1810, era precisamente eso, un puerto inquieto lleno de tensiones económicas. Porque detrás de la Revolución de Mayo había ideas políticas, sí, pero también había intereses comerciales muy concretos. El monopolio español asfixiaba a muchos comerciantes porteños. España obligaba a comerciar exclusivamente con la metrópoli y controlaba fuertemente qué podía entrar y qué podía producirse en América. Y aquí aparece algo fascinante, la relación entre el vino y el poder. España protegía sus vinos peninsulares y veía con malos ojos el desarrollo vitivinícola de las colonias. De hecho, durante largos periodos limitó o directamente prohibió la expansión de ciertos cultivos de vid en América para evitar justamente esto, la competencia económica. Era una lógica mercantilista clásica. La colonia debía consumir lo que producía la metrópoli. Sin embargo, la realidad siempre encuentra pequeñas o grandes grietas. Mientras llegaban vinos españoles como el Carlón, también circulaban clandestinamente vinos locales o regionales provenientes de Cuyo, del Alto Perú o de pequeñas producciones artesanales. Vinos rústicos, transportados en odres o tinajas, muchas veces deteriorados por el viaje, pero que ya expresaban algo profundamente americano: el deseo de producir y comerciar sin permiso de la corona. Es interesante pensar que mientras en Europa el vino representaba tradición y nobleza, en el Río de la Plata comenzaba lentamente a transformarse en un símbolo de autonomía económica. Y en ese contexto aparecen las pulperías. Las pulperías eran mucho más que lugares para beber, eran espacios de circulación de noticias, rumores, conspiraciones y discusiones políticas. Allí se mezclaban criollos, militares, comerciantes, marineros y viajeros. El vino corría junto con las ideas. Muchas veces imaginamos la Revolución de Mayo como una gesta puramente ilustrada.
casi académica, podríamos decir. Pero la revolución también tenía olor a cuero mojado, a tabaco negro y a vino agrio servido en jarros gastados. En esas mesas se discutía el comercio libre, la caída de la Junta de Sevilla, las invasiones inglesas y el vacío de poder dejado por Napoleón en España. Y también circulaban algunos que otros personajes ambiguos. Uno de estos personajes fue el famoso James Florence Burke, o Cook, como a veces aparece deformado en ciertos relatos populares o memorias orales. Irlanda y Gran Bretaña tenían una presencia importante en el puerto, especialmente después de las invasiones inglesas. Comerciantes, marinos y operadores británicos entendían perfectamente que un Río de la Plata emancipado del monopolio español abría enormes oportunidades comerciales para Inglaterra. Pero es aquí que existió una clara línea historiográfica que interpreta Mayo no solamente como una revolución emancipadora, sino también como una reconfiguración económica favorable al comercio británico. Y allí la figura del vino vuelve a ser reveladora, porque el vino colonial mostraba las tensiones del sistema económico. ¿Quién podía vender? ¿Quién podía importar? ¿Quién podía producir? ¿Quién controlaba los puertos? Detrás de una copa había una estructura de poder. El puerto de Buenos Aires quería comerciar libremente. Los grandes comerciantes locales querían romper restricciones. Los productores regionales querían colocar sus mercancías y Gran Bretaña quería nuevos mercados. Por eso, algunos historiadores hablan de la Revolución de Mayo como una revolución profundamente porteña y comercial, casi una rebelión de mercaderes ilustrados. Claro que eso no le quita importancia histórica. Al contrario, las revoluciones reales casi siempre mezclan ideales nobles con intereses económicos concretos. Y mientras los grandes discursos hablaban de libertad, soberanía o representación del pueblo, en las tabernas seguía circulando el carlón, áspero y popular, acompañando discusiones interminables sobre el futuro. Tal vez allí haya una metáfora hermosa. Ese vino cansado que venía cruzando el Atlántico representaba el viejo orden colonial, pero al mismo tiempo, en las mismas mesas comenzaban a aparecer vinos locales, imperfectos y todavía marginales, como anticipo de una identidad propia que intentaban hacer. La Argentina todavía no existía, pero el gusto ya empezaba lentamente a emanciparse. Y quizás por eso el vino es un testigo tan extraordinario de la historia, porque el vino no solamente acompaña las celebraciones, también acompaña las crisis, las conspiraciones y las transformaciones sociales. Uno podría incluso imaginar aquella semana de mayo de 1810. La lluvia, el barro frente al cabildo, los grupos entrando y saliendo, las discusiones agitadas en las esquinas y en alguna pulpería cercana un jarrón de carlón pasando de mano en mano mientras alguien preguntaba, quizás por primera vez de manera abierta, ¿y si dejamos de obedecer a España? Y tal vez allí, entre ese vino oxidado y esas conversaciones encendidas, comenzó también a fermentarse algo parecido a la Argentina. Taninos, sustancias que aportan astringencia, sensación de sequedad y estructura, provenientes de la piel de la uva o la madera. Recetas con vino. Bueno, en esta semana de mayo
esta semana patriótica y criolla. Que está fresquita. Que está fresquita, nos viene bien porque, viste, es muy típico el locro del 25, las comidas que remiten, ¿no? Y que remiten a la esa época. Claro. Bueno, vamos a hablar de la carbonada criolla. Era una de las comidas. Era una de las comidas de la época. Sí. Le vamos a agregar el vino tinto para, digamos, que encaje en nuestro programa. Muy bien, muy bien. Pero es un plato típico, heredado de la cocina colonial, muy asociado a las fechas patrias. Y hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo, ¿no? Porque yo probé algunas que, bueno, eran para el olvido. Esta no va a ser para el olvido. A ver si me sale, Claudia. Voy a anotar atentamente. Anote atentamente. Bien. 1 kilo de carne vacuna en cubos. No especifica la carne. Sí. ¿Y qué se le suele poner? Se le suele poner, yo, digamos, últimamente he descubierto que los cortes más baratos, más duros, son más sabrosos. Pero hay que cocinarlos requieren más tiempo de cocción. Como las empanadas de osobuco. Como las empanadas de osobuco. Pasada, y además te cuento que hice por prescripción médica, digamos, lo que le llaman caldo de hueso. Súper sano. Que es súper sano porque parece que todo el colágeno que tienen los huesos y demás. Hueso, claro. No hice todo de hueso, sino de rabo. O sea, de la cola. Sí. No te puedo decir lo rico que es. Y es súper barato, un corte barato. Sale 8.000 pesos el kilo. Bueno, vamos a buscar alguna recetita con rabo. Bueno, cuentan que es un manjar que se come mucho, digamos que se compra mucho alrededor de las plazas de toros. Claro, mira vos. Venden el rabo del toro. Ajá. Bueno, esto para decirte que carne vacuna, la que quieras. Pues la que quieras. Por ahí la cocinas un poquito más, un poquito menos. Exactamente, si te gusta con un poco de hueso, el hueso le da mucho sabor. Sí. Pero, digamos, como para 6 personas, 1 kilo de carne. Bien. Buenísimo. 2 cebollas, un morrón rojo, 2 papas, 2 batatas, 1 taza de zapallo, lleva mucho zapallo. Eso es clave, ¿no? El zapallo, la carbonada es clave. Sí. 2 choclos en rodajas, en rueditas. Sí. 2 tomates. Esto es opcional, pero es clásico. Es o un durazno cortado en pedacitos. Yo paso. U orejones. Paso. Yo en mi caso, no me invites a esa comida. No te invito. Era muy típico de la comida criolla. ¿Y cómo queda eso con un agridulce? Porque no es una cosa dulce. El orejón es más bien... Como que aromatiza. Aromatiza y es ácido y tiene una textura muy rica. Bien. 1 vaso de vino tinto. Sí. Caldo. Y bueno, las especias que quieras, pimentón, comino, ají, sal, pimienta. Sí. Y aceite o grasa para empezar la cocción. Bien. Entonces, la cocción es sencilla y es bastante parecida a todos los guisos que conocemos, solo que vas incorporando los ingredientes. De a poco. Claro. Primero doras la carne. Sí. En grasa o en aceite. Sí. Ahí se agrega la cebolla y el morrón picado. Bien. Cuando están, así que se los ve transparente la cebolla y como blandito el morrón, se agrega tomates, las papas cortadas, las batatas cortadas, todo esto cortado en cubos, ¿no? Sí. Y el zapallo. Se suma el vino tinto, se deja evaporar el olor a alcohol. Sí. Se agrega el caldo, se cubre con el caldo, todo eso tiene que quedar cubierto. Bien. Y se cocina muy lentamente. Bien, con el fuego lento. Media, 2 horas. Ajá. Y hacia el final se agregan los choclos. El choclo se cocina en 8 minutos. Sí, porque si no se pone durísimo, si no se pone duro. Entonces cocinas entre 8 y 10 minutos las rueditas de choclo. Sí. Y en ese momento se agregan, si te gustan, y si lo cocinas mal, te vas a dar cuenta, ¿no? Si en el plato quedan los choclitos. Los choclitos que nadie come. Claro, es porque estaban durísimos. Y bueno, y se cocina hasta que todo te quede bien integrado y espeso. Bien. ¿Sobre qué vino usar? Puede venir muy bien un Malbec joven o un Bonarda frutado. Bien. Y para acompañar la comida, el mismo vino que usamos para cocinar.
Fantástico, me encantó esta receta. ¿Viste? Es sencilla y aparte tiene que ir a buscar esos vinitos que están en precio. Exacto. ¿no? Esta es una comida a la carbonada que no debe ser tan cara, depende del corte de carne. Depende del corte de carne, el resto es verdura. Es verdura y aparte es llenadora, ¿no? Sí, digamos. Y es calentita para esta y época. calentita, ¿no? Claro, ideal para esta semana de mayo, que vamos a tener el miércoles 25 de mayo, que es feriado. No sé si acá siguen realizando un acto en el Cabildo a la mañana y que solían repartir chocolate. El lunes, perdón. Solían repartir chocolate caliente, sí. ¿no? Tempranito. Veremos si hay chocolatito, pero bueno, una excelente receta para esta semana de mayo. Así es. Bueno, Claudia, estamos, como decíamos, en Semana de Mayo. De Mayo. Y bueno, decíamos que seguramente pasaron muchas cosas, ¿no? Estábamos hablando de lo que se comía, de lo que se bebía, más o menos, ese vino Carlón y demás. Más o menos. Pero como vos decías, a veces uno tiene una idea muy confusa de qué pasaba cada día y es verdad, ¿no? Que yo creo que lo hacían estudiar así, ¿no? Lo hacían estudiar así y como una sucesión. Eran unos días eternos. Claro, y no nos daban, digamos, la pauta de todo lo que fue la profunda discusión que se dio en ese momento. Seguramente. Se tiene que haber dado, porque además sabemos después por cómo se fueron armando primero la primera junta, sí. Porque había ideas de país muy contrapuestas en ese momento. Claro. Y como bien decía Juancho, había intereses comerciales. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y desde afuera miraban así, esperando a ver el resultado, porque los ingleses estaban esperando hacer un zarpazo sobre un mercado que hasta entonces les había estado vedado. Claro, pasaba todo eso mientras nosotros solo tenemos registrado, al menos en el colegio registrábamos el paraguas que estaba lloviendo. El paraguas, las escarapelas, que incluso el tema de las escarapelas tiene toda una historia, que no era la patria y qué sé yo, porque además, digamos, la insignia como la bandera nace después. Claro, ¿no? Claro. Sino que eran como... ¿Vos debes haber sido buena para estudiar historia, Claudia? Sí, pero me interesaba más esto, no la cosa del bronce, claro. no, sino lo que pasaba por abajo. Claro. Y la gente común. Sí, la historia que es tan importante. Yo recuerdo en mi adolescencia que tenía la materia de historia estaba en la 6ª hora. Entonces yo estudiaba en los recreos cuando digamos que es como que depende también, ¿no? Si el docente te hace amar la historia, claro, si te hace... ir más allá del manual, porque teníamos, viste, los libros, que además cada uno de los libros de distintos autores tenían como una orientación, ¿no? Como una ideología y demás. Nunca eran libros revisionistas, ¿no? Claro. Libros que fueran más a fondo sobre las cuestiones culturales, sociales, económicas de la época. Era todo vos te aprendías batallas, te aprendías... Exactamente. Y cristalizabas ciertas figuras, que son figuras que vos ahora las revisás, son muy controvertidas, porque tienen muchas aristas. Entonces Rosas era el tirano, era el tirano, pero... Era un tipo que apuntaba al desarrollo nacional. Sí, así que bueno, faltaba esa conexión, ¿no? Bueno, nosotros vamos a intentar hablar y comunicarnos con Pablo Lacoste, ¿no? Pablo Lacoste ya lo hemos tenido acá mucho tiempo entrevistándolo. Contando, ¿no? Digamos que él es un historiador. Es un historiador. Bueno, él es licenciado en Historia en la Universidad Nacional de Cuyo. Sí. Luego es doctor en Historia en la Universidad de Buenos Aires, doctor en Estudios Americanos con la especialidad en Estudios Internacionales en Chile y bueno, actualmente es profesor titular del Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Santiago de Chile. Y bueno, él está en estos momentos dando clases, ¿no? Entonces le dijimos, bueno, si podía conectarse, así que vamos a esperar a ver si se conecta. Mientras esperamos, escuchamos algo de música, pero ya debe estar dándole recreo a sus alumnos Pablo, pero ya está presentado y por supuesto que aparte de todos esos títulos ya es amigo de la casa. Así es.
Bueno, Claudia, el Bochita estaba intentando comunicarse, pero no falló, porque en realidad vos sabés que tenemos una hora de diferencia. Y él está justamente en clases. Él está en Chile. En Chile, está en Chile. Así que bueno, hemos intentado conectarnos, pero digamos hasta ahora no hemos podido. Veamos si está en los últimos momentos, pero seguramente ya lo vamos a tener la semana que viene. Claro, y le podemos pedir, bueno, todo este relato que estábamos esperando de él hoy. La claro, porque aparte es una persona, bueno, él ya estuvo varias veces con nosotros, sí. Ahora coincidía que estaba en estas clases, pero bueno, a veces la conexión, digamos que no es tan buena. No juega malas pasadas. Pero, bueno, ya estuvo en otras oportunidades hablándonos de, bueno, él conoce los datos históricos a la perfección, sí, así que bueno, seguramente nosotros vamos a esperar capaz un ratito más y a lo mejor nos comunicamos y pero esto ya lo compartimos la semana que viene, Claudia. Tal cual, sí. Así que por el momento nos vamos despidiendo. Ya tuvimos un día súper patrio, así que tenemos toda la info. Bueno, el vinito Carlón y que Juancho hablaba, vos sabés que aparece en algunas góndolas y de manera virtual para comprarlo, pero debe ser un vinito estilo Carlón, sí, no sé, vamos a indagar, ¿no? ¿De qué se trata? Sí. ¿Y precio más o menos? Precios muy económicos como vinitos en Dama Juana. Así que bueno, vamos a indagar de esos vinitos. Para ponernos patriotas y brindar con Carlón. Patriota con Carlón, exacto. Capaz que tendríamos, a lo mejor en las vinotecas nuestras está. O sea que yo no lo vi, pero bueno, de manera virtual está. Por ahí si lo piden hoy, la Dama Juana llega hasta el lunes, ¿no? Bueno, creo que se está conectando. A ver, veamos si nos podemos comunicar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Hola. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Ahí vamos a poner el volumen. Ahí nos escuchas, Pablo. Ahí sí, perfecto. Ay, bueno, Pablo, muchísimas gracias. Vos sabés que decíamos seguramente ya lo tendremos para la semana que viene, porque sabemos que estás en el medio del trabajo, Pablo. Sí. Bueno, Pablo, y para no quitar mucho tiempo, porque los alumnos por ahí deben estar contentos de tener su recreíto antes de tiempo, pero hoy estuvimos hablando, Pablo, durante el programa de esta semana de mayo, de lo difícil que nos era para no la gente que está en la historia, para el resto de entenderlo, pero sabíamos que un día 20 de mayo fue como un día especial en esa semana de mayo. ¿Qué pasaba en esas épocas, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo un día como hoy? Bueno, lo que tenemos que saber es que tenemos un ambiente de mucha agitación en toda América Latina. Todos saben que el rey está preso, que el emperador Napoleón Bonaparte ha tomado preso al rey de España, que no hay autoridad legítima, y que no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir. Ya un año antes, el 25 de mayo, pero en 1809, sí, ya se había hecho el primer grito de libertad en la ciudad de Sucre, en Chuquisaca. Sí. Y allí estuvo Bernardo de Monteagudo. Él fue de los líderes de ese movimiento emancipatorio, que bueno, ellos se levantaron y mucha gente criolla lo acompañó y parecía que ahí venía la revolución. Pero bueno, fueron se hizo esperar. Y quedó preso el pobre Bernardo de Monteagudo, pero ya empezaba a mostrarse resquebrajamiento, de resistencia, sí, y afanes de reivindicaciones y autonomías del mundo criollo, ¿no? Avanzando hacia la independencia. Entonces son épocas de mucha efervescencia. Sí. Y todo esto tiene al vino como protagonista, porque la bebida que se tomaba era el vino, no teníamos Coca, no había Pepsi, no había Seven, no había nada, tampoco había cerveza. ¿No teníamos cerveza en esa época? No, la cerveza va a llegar 100 años después. Sí. Entonces, o tomás vino o tomás agua. Bien. Pero el agua era muy difícil de purificar. ¿Cómo sabías? Claro, estaba contaminada tal vez. Claro, si no estaba contaminada, si los caballos no habían ido a orinar al río.
entonces te daba miedo. Entonces la bebida más sana, más saludable, siempre era el vino. Sí, sí, sí. Y ese vino en las mesas de esa época, ¿no? De 1810, estaban en todas las mesas, en todas las clases sociales, era para un sector de la Lo que se población. tomaba, a ver, el vino y el mate eran parte de la vida cotidiana argentina. Sí. Vino y mate. O sea, eso uno se movía en ese mundo. El mate era con agua caliente, entonces vos podías matar todos los microbios que te fueran a enfermar, Sí. entonces tomabas el mate como infusión. Y el vino lo tomaba frío. Entonces eran las dos maneras de bebida que todo el mundo consumía, era parte de nuestra identidad en esa época fundacional, junto con las empanadas, que tanto habla San Martín de las empanadas, Sarmiento, y bueno, las comidas típicas y obviamente el asado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí vamos teniendo con las danzas, con, bueno, el estilo de vida, estos son los elementos fundacionales en la época del nacimiento de la patria. Claro, y este vino estaba presente en esas discusiones políticas, porque yo creo que esta semana fueron momentos revolucionarios, incluyo que ese día 20 de mayo, que fue un día definitorio, ¿no? Por lo que nos contaba. ¿Estaría el vino presente en esos momentos o no? Exactamente, el vino está presente, es un vino que no es vino de marca como tenemos ahora. Sí, sí. Raramente había vino con botella, entonces el vino se trasladaba de las zonas de producción vitivinícola hacia Buenos Aires en carretas, generalmente en grandes botijas de cerámica de 72 litros de capacidad. Eso se descargaba en las tabernas y las tabernas te iban vendiendo ya fraccionado al público. Las casas podían tener recipientes de madera o de cerámica y bueno, después se servía en la mesa y bueno, se iba compartiendo, era parte del ritual de la vida social, ¿no? Sí. O sea, si llegabas a una casa a media mañana o a media tarde, te iban a servir el mate. Si llegabas al mediodía o a la noche, te iban a servir vino. Claro, claro. O sea que estaba presente. No tenía, como vos decís, tampoco tenía una bebida que compitiera, ¿no? En esa época. Por eso, claro. Entonces eran productos donde no había marca, pero sí pesaba mucho la fama del viticultor. Entonces había algunos viticultores que tenían mucho prestigio y entonces mandaban el vino en su envase de cerámica con unas determinadas marcas como la del ganado, pero la colocaban en el recipiente de cerámica. Y eso era lo que los taberneros de Buenos Aires decidían, bueno, yo quiero comprar la de estos productores. Entonces ya empezamos a armar esa tradición, porque todavía no teníamos ni marca registrada, eso es en la década de 1870, todavía no hay etiquetas, eso todavía no llega. Pero sí se empiezan a crear formas de reconocimiento de vinos de mayor calidad con estas marcas tomadas de la cultura ganadera que se aplican en los recipientes de cerámica. Claro, claro. Y yo me remonto a esa época, ¿no? Y digo, ¿por qué habrán brindado en ese 1810? Y vos como historiador, que tenés tantos datos tan precisos, te veo ahí rodeado de libros y creo que todos esos libros leídos y deben estar todos esos datos en tu cabeza. Si vos hubieras brindado con una de esos ilustres que estaban en esa semana de mayo decidiendo lo que le pasaba al país, ¿con quién te hubiera gustado brindar? ¡Qué momento, ¿no? ¡Qué momento! ¡Qué emoción! Y ahí estaba Belgrano, estaba Moreno, estaba Castelli. Castelli, que era, digamos, de los más radicales, ¿no? De los más jacobinos, de los que quería hacer toda la revolución rápidamente, ¿no? Belgrano era como más calmo, como más reflexivo. Moreno también era muy liberal, también
Saavedra era más cuidadoso, más prudente, trataba de ir avanzando más bien paso a paso. Entonces había como un equilibrio, ¿no? de distintas miradas, y eso fuera el debate, que era muy rico, era muy claro, intenso. y calculo que eran equilibrios respetados, ¿no? Porque mira, yo te veo a vos dudando a quién elegir entre todos ellos, ¿no? O capaz que vos decís, bueno, no, brindaría con todos, ¿no? Porque cada uno, como vos decís, para ese equilibrio aparecen varios aspectos, ¿no? Es como en el vino, claro, también. Pero sería maravilloso poder estar de nuevo ahí, verlos, ¿no? Cara a cara, y preguntarles y a ver cómo se sienten. Sí. Seguramente tendrían mucha angustia y mucha incertidumbre y dificultades para saber cuál es el camino exacto a seguir, qué es lo mejor que hacer, porque era algo inédito. ¿Cómo no va a haber un rey? Si en 500 años siempre había habido un rey a cargo. Claro. Claro, es como quedar en un barquito en el medio del mar, ¿no? De decir, ahora, claro, ¿cómo sigo? Y se fue el capitán, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cuál es el camino? ¿Cómo nos movemos en esto? Y aparte hay un problema, porque Brasil no tiene esa dificultad. Ajá. Porque mientras el rey de España fue capturado por Napoleón, el rey de Portugal se subió a un barco y vino a Brasil. Claro. Entonces, Brasil tiene su rey en Río de Janeiro. Mira, qué interesante. Bueno, esos datos yo desconocía. ¿Vos, Claudia? No tenía idea. Claro, y eso los posicionaba de otra forma, y era muy fácil que intentaran anexarnos, ¿no? Claro, entonces teníamos acá a un rey que está a cargo, y entonces viene toda la tensión con Uruguay. Claro. Porque Uruguay había sido la manzana de la discordia durante 200 años entre el Virreinato del Río de la Plata y Portugal, digamos, el Virreinato de Brasil, que estaba en manos de Portugal. La creación del virreinato fue justamente para frenar la expansión portuguesa. Claro. Los portugueses crearon la colonia del Sacramento, actualmente llamada como colonia, para hacer contrabando con Buenos Aires. Y el rey de España dice, bueno, le vamos a poner un límite a los portugueses para que no sigan avanzando, crea el Virreinato del Río de la Plata y manda una fuerza militar de primera línea. Entonces tuvimos muchos años de guerra interimperial entre el Imperio Español y el Imperio Portugués por el control de lo que hoy es Uruguay. Pero la guerra del territorio americano. Claro, entonces cuando viene este conflicto donde nosotros nos quedamos sin rey y los brasileños lo tienen en su casa, muchos de ellos dicen, bueno, este es el momento de ahora o nunca tomar Uruguay para nosotros. Claro. Ahora o nunca. Está más débil que nunca. Entonces, bueno, ahí viene Artigas y ahí viene toda una época de conflicto que vamos a terminar con una guerra entre Argentina y Brasil, ¿no? Una guerra que fue de 1825 al 28. Terminamos en un empate y por eso si no eres mía, no serás de nadie. Entonces, listo, Uruguay es un país independiente y listo. Ya no hay ganadores ni perdedores. Claro. No, mira, nos quedaríamos horas. ¿Qué daríamos por estar en tu clase ahí, Pablo, contigo? Porque la verdad que es un placer escucharte. Sé que ya estás con el tiempo súper acotado, pero bueno, ¿cuándo vienes a Salta, Pablo? Bueno, tenemos que planificarlo, pero planifiquemos algo. Una deuda que tengo pendiente. No, sí, y aparte hay mucha historia acá desconocida, porque Pablo, seguramente muchos lo conocen por sus libros. Escribiste muchísimo acerca de la historia del vino, ¿no? Digamos que acá podría estar de panelista todos los programas, Pablo. Pero hoy nos parecía que en la semana de mayo, que en mucho es como que a veces se diluye un poco, ¿no? Y pasa como sin penas ni gloria. Y yo creo que tenemos que volver, ¿no? Volver a esa historia. Yo creo que en esta época con más pena que gloria. Con más pena que gloria, pero volver a eso, ¿no? A decir cómo a tener, a imitar a todas esas personas que tenían lo suyo, ¿no? A ese equilibrio que decía, ojalá que nosotros también en estas épocas podamos volver.
pero esta sensación de patria es importante retomarla. Claro, pero el vino no tiene que ir solo, no puede ser una patrulla perdida, tiene que estar vinculado con el resto del territorio, con los otros, los otros productos del patrimonio gastronómico, con el mate, con la comida, con el paisaje cultural, con la fiesta. Tiene que recuperar esa integración. Yo creo que parte de la crisis que estamos sufriendo ahora es la integración que se perdió, ¿no? Claro, porque la industria le dio el control a los marketineros que se dedicaron a comercializar el vino como si fuera Coca-Cola o como si fueran tornillos. Claro. Y ahora tenemos que devolvérsela a los que recuperen la unidad, el vino como parte de una cultura, de un paisaje cultural, de un estilo de vida, de una identidad, de un territorio, como bandera emblemática de un territorio, pero articulado con los demás elementos. Que no sea simplemente que uno va a visitar una bodega que te dan una charla técnica, industrial, muy dura, donde te van mostrando musculatura industrial y económica, con tanques de acero inoxidable, con cuántas barricas de roble francés voy a tener. No, que sea mostrarte el vino como parte de todo un conjunto de elementos identitarios, patrimoniales, junto con el mate, junto con la gastronomía, junto con la fiesta, los usos y costumbres. Ahí vamos a recuperar entonces la capacidad de encanto que tiene el vino. Le hemos ido quitando ese encanto, un vino que dejó de enamorar a mucha gente, que perdió capacidad de seducción erótica, y tenemos que devolvérsela dándole de nuevo sus atributos, ¿no? Claro, y ustedes están trabajando mucho en ello, ¿no? Mira, el año pasado, Claudia, que yo participé gracias a la invitación de Pablo en un simposio que se hizo en Santiago de Chile, pude asistir a alguna de las charlas que dieron de manera virtual. Muy interesante, ¿no? Esto de cómo, gracias a esto que vos decías, esa integración, hay muchos productores que están saliendo adelante, ¿no? Ese turismo sustentable, eso de aunar esto que decíamos, el vino que no esté solo, ¿no? El paisaje, cómo volver a que el consumidor consuma un poco más, ¿no? Muy interesante el trabajo que están haciendo ustedes, Pablo. Sí, estamos desarrollando el concepto de turismo ecocultural. Ecocultural. O sea, ya no tanto el enoturismo, que tuvo un periodo de desarrollo y de apogeo, pero se quedó en algo como demasiado técnico, demasiado un discurso muy de especialistas, y tenemos que volver a articularlo con el tejido social, con las sensibilidades de las nuevas generaciones, el mundo millennial, donde los temas ambientales le interesa mucho, lo identitario, lo diferente, lo exclusivo, y eso es lo que estamos tratando de reconstruir, ¿no? Bueno, fantástico. Bueno, Pablo, como te digo, nos quedaríamos un montón de tiempo, pero sé que ya tenés que volver a clase. Seguro que tus alumnos ya están esperándote. Muchas gracias por haber salido de tu clase para estar con nosotros, y como queríamos nosotros es que se vaya teniendo en cuenta este concepto de patria, esta cosa de unificar, de incluir, y bueno, y por qué no empezar a indagar un poquito de todos esos personajes de 1810, que seguramente algo vamos a sacar de cada uno de ellos. Así que bueno, hoy brindamos contigo, Pablo, que estás en otra, no estás festejando o celebrando a tu manera nuestra Semana de Mayo. Bueno, muchas gracias, nos veremos en la próxima. Nos veremos. Muy feliz Día de la Patria. Gracias Pablo. Bueno, tarde pero seguro. Pero seguro, no, bueno, realmente no estaría horas escuchando. Sí, horas. Es un tiempo muy acotado, pero la verdad que queríamos tenerlo, porque es una palabra que tiene autoridad, ¿no? Totalmente. En la historia. Y tiene como una mirada muy amplia, ¿no?
como que concentra muchas cosas, que las articula, realmente es súper interesante escucharlo. Así que bueno, ya lo convocaremos, tenemos que traerlo a Salta. ¿Sí? Nos nos debe una visita. Una visita, y bueno, le hagamos, lo atraigamos así, lo con vayamos las bodegas, con bodegas, con todo, así que bueno, algo vamos a organizar desde la universidad. ¿Vos qué decís, Bochita? Sí, hay que traerlo, bueno, porque la universidad es puertas abiertas. Así que bueno, Claudia, nos tenemos que ir. Más vale que nos tenemos que ir, estamos un tanto pasados. Nos dice chao. Pero bueno, las recomendaciones de siempre, que hoy escuchaba por televisión a Carlos Arguiñano, el cocinero que cocinó mucho tiempo acá, ¿te acordás? Sí, sí. Y terminaba diciendo, si bebe no conduzca. Ah, mira vos. Mira, o sea, le hagamos caso. Claro. Nosotros agregamos, si conduce, no beba. Exacto. Así pero ya saben, volante y alcohol, incompatibles. Y que está prohibido vender bebidas alcohólicas a los menores de 18 años. Dicho esto, nos tenemos que ir. Exacto. Bueno, feliz Día de la Patria para el próximo lunes. Y nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene.